Bueno, estoy en Montjuïc, que es una montaña que hay en Barcelona, donde se han celebrado desde el año 1932 hasta el 68 carreras de motos y coches. Es un parque, pero también se utilizó como circuito. Se han corrido cientos de carreras. Montjuïc es una montaña de Barcelona y enfrente del otro lado de Barcelona hay otra montaña, que está el Tibidabo, que es otro centro lúdico de ocio. Y en esa montaña se han celebrado otras carreras diferentes, subidas cronometradas, velocidad pura en las carreteras que rodeaban Barcelona. Vamos a hacer un pequeño recorrido por Montjuïc para enseñaros un poco de qué iba la cosa en 1960, que es donde yo venía a hacer fotos, el 61, 62, 63. Un día de este último diciembre de 2025, al levantarme y cuando estaba en la ducha, se me ocurrió, con mi recién estrenada Royal 350, trasladarme en un viaje en el tiempo a las carreras de Montjuïc de los años 60, o sea, a la montaña mágica. Después me fui al otro extremo de la ciudad, a las montañas de enfrente, las del Tibidabo y Vallvidrera, donde también en esos años se celebraban carreras contrarreloj individuales que os mostraré en otro vídeo. Han pasado 65 años y lo recuerdo como si fuera ayer. No es nostalgia, tengo el pasado muy vivo, porque yo no he dejado de ir en moto y paso por allí frecuentemente. Los escenarios que salen son como fueron antes y como son ahora. Si tú estuviste alguna vez allí viendo las carreras, creo que te gustará este recuerdo. Aquí en Montjuïc se celebraron competiciones de automóviles y motos desde hace más de 100 años, un montón. Venía gente de toda Europa con sus BSAs, Norton, Triumph, BMW. Pocos lo hacían en avión porque en los años 60 era muy caro. La última carrera de motos se hizo en 1986 porque luego pasó al nuevo circuito de Montmeló, la carrera. Lógica contra poesía. Adivina cuál es una cosa y cuál es la otra. El Real Motoclub de Cataluña realizaba el Gran Premio Internacional de Motociclismo y la Peña Motorista Barcelona las 24 horas internacionales de Montjuïc, que era una prueba, Campeonato de Europa de Resistencia por equipos, que duraba un día y una noche y donde hacían relevos 2 pilotos y luego hicieron 3. Tenía casi 4 kilómetros de trazado y los más rápidos tardaban en hacerlo sobre unos 2 minutos en 1970. Y más o menos daban 600 vueltas. Mi hermano quedó segundo en 1972 con una Bultaco prototipo de fábrica, una moto de 350, y yo lo hice una vez en 1968 con unos amigos aficionados quedando décimo, con una Bultaco de serie de 250 y por delante de algunas Triumph y BSA de 500. Pero el rey de Montjuïc fue Benjamín Grau, que fue 12 veces campeón de España de velocidad y que ganó 7 veces las 24 horas. Todos los grandes pilotos de motos de Gran Premio pasaron por aquí. Taveri, Haywood, Agostini, Nieto, en esos años 60 y 70. También lo hicieron Stewart, Fittipaldi, Hill y Lauda en Fórmula 1. Pero luego os contaré una cosa. Estamos llegando... esto es la curva de Sant Jordi, que es una curva rápida, y se daba, con la moto ibas a todo lo que daba, porque era subida, en una curva de izquierdas, y ahí podías adelantar o te adelantaban a ti, podías adelantar o te adelantaban. Y estamos llegando justamente a la salida, no de las 24 horas, sino a la salida de las carreras de Gran Premio, que era exactamente aquí. Vamos a parar un momento. Vamos a parar. Esta era exactamente el punto de la salida. La de esta foto. Bueno, han desaparecido edificios y está así. Este es el parque de Montjuïc. Bueno, esta es la recta, que le llamaban la recta del estadio, porque era una subida
ibas a todo lo que daba. Claro, las motos depende de las motos, ¿no? Pero una 2,5 podía ir aquí a 130 más o menos, si estaba bien afinada. Ese es el estadio de Montjuïc y pasado el estadio ocurrió una cosa en 1975. Aquí corrieron, como os digo, Fórmula 1. Justamente pasado este semáforo hay un cambio de rasante que se ve allí delante. Los fórmulas, los coches, los monoplazas, en ese cambio de rasante no tocaban el suelo, volaban prácticamente. Y un piloto, Rolf Stommelen, tuvo un accidente. Se le fue el coche y fue a parar justamente, ahora pasaremos exactamente por el mismo sitio donde hubo el accidente, que estaba yo unos metros más abajo. Por eso pude hacer estas fotos. Pues mira, exactamente fue aquí, en las basuras. Ahí, en las basuras. Aquí fue donde murieron 4 personas en el accidente. Había algún bombero. Os voy a poner la foto esta, pero voy a eliminar un trozo. Es evidente por qué, ¿vale? Aquí estamos llegando al ángulo, que es, después de una deceleración bestial de la moto, llegabas a poner primera para inclinar a la izquierda y ahora pararemos y lo veremos. Así que aquí matabas la moto totalmente, pero te inclinabas a la izquierda. La curva del ángulo. Y bajada hacia la Rosaleda. Es una bajada que ibas poniendo marchas, pero tú no veías la salida. Claro, no es lo mismo hacerlo como lo estoy haciendo a 40 o 50 que hacerlo con una moto que corría. Estamos llegando a la Rosaleda. Ahí pararemos otra vez, porque vale la pena verla desde el otro lado, la curva de la Rosaleda. Curva de la Rosaleda, una de las más bonitas. Y otra de las más bonitas, mi Royal Enfield 350. Mira, qué bonita. Fíjate. Y de aquí bajamos, seguimos en descenso hacia la Font del Gat, que es la curva esta, llamada la Font del Gat. Es una curva también un poco ciega, de izquierda, donde a la salida nos estamos acercando al teatro griego, donde se hacen eventos y musicales, etcétera, y de teatro, evidentemente. Bueno, pues aquí empalmabas marchas, es una S muy fina, más recto, y llegas a una curva llamada vías, como las vías del tren. Porque seguramente antiguamente por aquí pasaba algo, un trenecito, alguna cosita pero además esta curva tiene una cosa que es una curva con un peralte al revés, es un contraperalte que no ayudaba nada a la estabilidad de la moto, ahí se caía gente. Y
estamos en la curva de la Guardia Urbana. Ya has visto los coches de la Guardia Urbana parados. Esta es la central de la Guardia Urbana, que era la central de los años 60. La han mantenido ahí, todavía funciona. Y esta es la recta llamada de las Fuentes. Es un trocito de recta que tiene, no sé si debe tener 500 metros o una cosa así. Y ahí a la izquierda, donde se ve ese puentecito, ahí estaban las Fuentes y ahí estaban los boxes. O sea, a partir de aquí estaban los boxes. Ahora pararemos un poquito más adelante y os enseñaré con detalle un poco el tema. También la curva de salida, porque la salida estaba allí delante. La curva de salida, la primera curva de salida, había un restaurante que se llamaba La Pérgola. Era la curva de La Pérgola. Y luego ya la subida, lo que hemos hecho antes. Y aquí estaban los boxes, pero no se oye mucho lo que voy a decir porque hay unas cataratas de agua que están aquí y no se oye muy bien, pero bueno, estaban aquí los boxes. Toda esta recta es la recta de las 24 horas. Aquí era donde se ponían, como digo, todos los boxes. Y de ahí estaba la salida, justamente ahí.